El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino, y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció, y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola. Y él dijo: a ustedes les ha sido concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor nuestro Dios, que aquí estamos, Señor. Cada uno de nosotros representa una de estas 4 clases de tierra. Cada uno, Señor, hemos escuchado tu palabra. Y el tiempo, Señor, confirmará qué clase de tierra somos. En el nombre de Jesús te pedimos tengas misericordia y nos des oídos para oír y ojos para ver la grandeza de tu majestad, de tu santidad, de tu gobierno y tu poder, y la miseria de nuestra naturaleza pecadora, la bajeza de nuestros instintos y emociones. En el nombre de Jesús, Señor, considera salvarnos, considera transformarnos, considera romper, Señor, la dureza de nuestro corazón de piedra y arrancarlo de nosotros y darnos un corazón de carne sobre el cual tu Santo Espíritu y tu palabra sigan escribiendo la vida y el Espíritu de Cristo en cada uno de nosotros. Señor, salva a los tuyos, edifica la fe de los santos. Señor, es nuestro ruego por tu Santo Espíritu en el poder de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, por favor. En los tiempos de mis abuelos había un dicho que tal vez se pierda en estos tiempos, pero el dicho es que no importa que los maestros tengan que usar
con bolitas y palitos, pero nos iban a enseñar, por ejemplo, las matemáticas, que es una ciencia con demasiada y es prácticamente una abstracción, porque los números son una abstracción, es algo abstracto. Sin embargo, recordemos que nuestros maestros usaban frijolitos y granitos de lentejas y manzanas y nos contaban todo con figuras, con frutas, para que pudiésemos ver esos números que son totalmente abstractos. Es como los maestros utilizaban todos los recursos para que en nosotros quedara claro el concepto, para que en nosotros quedara claro lo que necesitábamos para la vida. Mis amados hermanos, las parábolas son un medio que el Señor utilizó mucho. Nuestro Señor Jesús, el Maestro, Señor y Salvador, utilizó las parábolas, que son estas figuras de una realidad para ser expandida. Y las parábolas particularmente, como lo dice el Señor, a ustedes les es dado conocer el significado de las parábolas, pero para otros era para que no vieran y no oyeran. Las parábolas de nuestro Señor Jesús tenían una doble intención: por un lado juzgar y por otro lado salvar. Eso lo dice el mismo escrito. Ahora, realmente el sermón junto con la escritura ya fue dado, lo acabamos de escuchar. Es ahí la lectura que hacemos de la parábola. Es ahí donde nuestro Maestro Señor Jesucristo ya explicó la palabra. Realmente esta parábola es muy conocida. Cualquiera que tenga 2, 3 años en el Señor alguna vez o más de una vez escuchó acerca de la parábola del sembrador. Entonces, no se trata de cuántas veces has escuchado la parábola del sembrador, sino ¿qué clase de tierra eres? ¿Qué clase de tierra eres? Porque acabamos de escuchar de parte del maestro que hay 4 clases de terrenos donde cae la semilla. Y él mismo nos explicó que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, vamos a simplemente revisar lo que ya nos explicó Jesucristo. Y repito, más es para que nos examinemos por la gracia del Espíritu de la palabra, para ver qué clase de terreno somos. ¿Por qué? Porque venimos aquí con la intención de oír, con la intención de recibir la palabra, el cómo la recibamos y qué resulte de ello es lo que nos explica en esta parábola. Y repito, ya la enseñó, ya la explicó, pero vamos a hacer un recuento, porque esta parábola exactamente en el tiempo de Jesucristo en que le está dando es cuando todos, dice ahí el primer versículo, el versículo 4, habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hablar de esos 4 clases de terreno. Esas 4 clases de terreno, junto al camino, entre pedregales, entre espinos y un buen terreno, una buena tierra. Esos son los 4 aspectos que nuestro Señor nos ha dejado por escrito y son obviamente los que tenemos que examinar con su gracia. Pero no olvidemos que en ese tiempo Jesús
Él empezó a predicar, ya lo vimos la semana pasada. Él comenzó a recorrer, dice el verso 1, las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Él iba proclamando las buenas nuevas. ¿Y qué pasaba? De las ciudades enteras y de las aldeas, todos salían, dejaban sus casas, dejaban todo lo que estaban haciendo por seguir y escuchar el evangelio del reino. Todos. Y cuando nuestro maestro nos enseña aquí lo que sucedía con esa palabra que es la semilla, él mismo ya lo comentó y yo lo repito nada más, ¿sí? Cuando dice en el verso 11, la parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios, como él ya lo comentó. Ahora, él en ese tiempo estaba señalando para que todos aquellos apóstoles que cuando él se fuera iban a traer el mensaje, iban a seguir la gran comisión, para que esperaran los mismos resultados. Y aun cuando vieran multitudes, como en este caso, todos dejaban sus ciudades y corrían para escuchar de Jesús. Sin embargo, ya lo escuchamos, solo el 25% recibieron lo que Jesús decía. Una de 4 tipos de terreno, uno de 4 tipos de oyente son los que realmente recibieron y dieron fruto. Eso es lo que acabamos de escuchar del maestro. Simplemente estoy resumiendo lo que él ya enseñó. Y precisamente eso podía hacer esperar en los apóstoles cuando él se fuera, que no tenían por qué esperar si venían miles, llenarse de ese gozo de wow, cuántos están recibiendo la palabra de Dios y el evangelio del reino, porque solo una de 4 partes iba realmente a demostrar que había recibido la palabra para aquello para lo cual fue enviada. Y por tanto también el día de hoy, todos aquellos que servimos al Señor en la proclamación del evangelio del reino, no podemos llenarnos de gozo, alegría por tener a 100, 200, 1000, 2000 delante de nosotros, pensando que todos estos van a ser totalmente impactados, transformados, y se va a seguir multiplicando, porque esto no es así. Y por tanto tenemos que ser muy realistas. Hace 32 años predicando la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y recuerdo que hace unos 28, en algún momento, mi pastor, que estaba como yo era el copastor, mi pastor me decía, y había a lo mejor unas 800 personas en el auditorio, y me decía mi pastor, ¿cuánto por ciento crees tú que estas personas sean verdaderamente cristianos? Y le dije, responde tú la pregunta que me estás haciendo. Dice, bueno, considero que estos 800 más de la mitad. Y yo recuerdo que en aquel tiempo yo le dije a él, mira, si hay un 10% aquí de verdaderos creyentes, es demasiado, es una barbaridad. Ahora, yo le doy gracias a Dios que haya esta gente, porque se está exponiendo a la Escritura, está escuchando la lectura de la palabra de Dios. Pero fíjense nada más, o sea, en aquel tiempo me acuerdo que le dije 10% era mi percepción. Él habló de más de la mitad. Obviamente es el tipo de pastoreo, que eso es muy común aún ahora, que no solamente creen que realmente si van 1000, los 1000 son salvos, sino que además, lo peor de todo, que puede suceder en algunos casos, que le hacen creer a la gente que realmente todos son salvos. Eso es el más grande daño que se hace,
Porque no se quiere hablar de pecado, puesto que aquí son puros hijos de Dios. No se quiere hablar de la santidad de Dios para que se viva en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque todos son hijos de Dios. Mis amados hermanos, estamos viendo claramente lo que Jesús estableció. ¿Para qué? Repito, para que entonces todos, hasta la fecha actual, voceros del Evangelio, seamos realistas. Pero también es una palabra de advertencia para ti, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le está hablando el día de hoy a la iglesia, y eso es lo que dijo nuestro Señor Jesús al final del verso 8. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y ruego en el nombre de Jesús que a todos nosotros nos dé oídos abiertos. La primera clase de territorio donde cayó la palabra, hablamos de junto al camino. Y viene ahí claramente en el versículo 5, el sembrador, ya sabemos, el sembrador es aquel que lleva la semilla es la palabra, el Evangelio de Cristo, y es donde la tira el terreno, son los oídos. ¿Con qué oídos venimos a la casa del Señor? ¿Con qué corazón venimos? ¿Con qué clase de tierra venimos cada domingo a exponernos a que la palabra llegue? ¿Cómo está nuestro terreno? ¿Qué tan duro está? ¿Qué tan preparado está? El sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrarla, dice versículo 5, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada. Y las aves del cielo la comieron. Fue pisoteada y las aves del cielo la comieron. O sea, está la semilla como tal y enseguida desaparece. Inmediatamente desaparece. Y Jesús lo dice ahí en el versículo 12 acerca de esa clase de terreno junto al camino. Aquellos a lo largo del camino, verso 12, son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones. Viene el diablo. Sí, el diablo. Ay, pocas veces el pastor habla del diablo, sí, pero el Señor, nuestro Maestro, habla del diablo. Viene y arrebata la semilla de sus corazones para que no crean y se salven. Para que no crean y se salven, mis amados hermanos. El diablo está aquí, está muy activo, está más activo aquí que lo que hace con el mundo. ¿Por qué? Porque aquí es donde la gloria de Dios es expuesta, o los rostros nuestros somos expuestos ante la gloria de Dios, el brillo de su gracia y su poder. Y el diablo está presto para decirle al que recibe en ese momento: ¿no te das cuenta qué aburrido es esto? ¿No te das cuenta que hasta va demasiado despacio? ¿No te das cuenta que no tiene nada que lo haga interesante? No tienes tú que estar haciendo nada que estás haciendo aquí. Ciertamente te trajo tu esposo, tu esposa, ciertamente. Y el diablo empieza a actuar como sabe actuar. Con engaños, con mentiras y alimentando tu carne. Esto ya me la sé. La parábola del sembrador, 500 veces la he oído. Los mejores sermones con los mejores predicadores, sí. El diablo está actuando. El diablo ya está activo contigo. Eres aquel en donde la palabra solamente cae junto al camino y enseguida es arrebatada por el diablo. Eres de esa clase de tierra. Ahora, Mateo, Marcos y Lucas, las tres nos hablan de esta parábola. Pero quisiera agregar un elemento más que hay cuando habla acerca del camino. Y en el capítulo 13 de Mateo,
en el capítulo 13 de Mateo. Vean cómo lo dice también nuestro Señor Jesús por medio de Mateo en el verso 19. Versículo 19, Mateo 13, 19 dice: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno, otra vez, el diablo, viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Entonces, queda claro aquí, por medio de la enseñanza de nuestro Señor Jesús y nuestro Maestro, que el corazón del oyente que recibe la palabra de Dios, pero que también recibe las mentiras del diablo, pero que también recibe los engaños, diciéndole: esto ya lo oíste 100 veces, y alimenta el orgullo y la carne de tu corazón. Y dices, además, ni siquiera lo está aclarando. Toda esa obra de mentira y engaño, toda esa obra de distracción donde siento como que algo no me cayó bien, y empiezas a enfocarte en otra cosa que no tiene nada que ver, porque el diablo ha robado tu atención y estás ya pensando en otra cosa que tienes el pendiente desde que te dormiste anoche. El diablo tiene tantas maneras de actuar y va a actuar también en medio del pueblo de Dios. En medio del pueblo de Dios, porque aquí se da la verdad y el diablo es un engañador y el diablo es un homicida que quiere matar. El diablo es aquel que viene a robar y él viene cuando la palabra cae a un lado del camino para arrancar antes de que la palabra de Dios se clave en el corazón para producir un fruto. Ni oportunidad tiene. Es algo inmediato. Es algo que no da margen a nada. Y es obligación del Maestro Jesús explicar la parábola. Es mi obligación como expositor de la palabra explicar para que al menos la entiendas con bolitas y palitos como lo dejó nuestro Maestro. Pero el diablo puede poner en ti pensamientos que oscurezcan la claridad de la luz. Jesucristo es la luz del mundo que viene a romper nuestras tinieblas. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros, el pueblo de Dios, que estábamos en medio de la nada, con un corazón endurecido de piedra, y bendito sea el poder del Evangelio que viene y arranca nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne para poder ver en Jesucristo, el Hijo de Dios, realmente al único que puede salvarnos del poder del pecado, de las mentiras del mundo y obviamente de la esclavitud en que Satanás tiene a todo aquel que no es un hijo de Dios, y la condenación y la ira eterna del juicio de Dios. Dios es santo y el Señor nos llama a todos a recibir las buenas noticias de salvación con un corazón arrepentido, consciente de nuestra mala y vana manera de vivir ante su santidad. Dios es santo y nosotros pecadores. Y la misericordia de Dios es tan grande en que siendo aún pecadores, Jesús murió por nosotros, para que nosotros muramos juntamente con Él a nuestros mundos, a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, y juntamente con Él resucitemos a una nueva vida. Ven en arrepentimiento
y fe al Señor. La segunda clase de tierra son los pedregales. Y ustedes y yo hemos visto piedras que no solamente no están brillantes, hay algunas piedras que tienen inclusive una capita de hongo, de moho, una capita de tierra y que tiene una pequeña capa. Y dice aquí en cuanto a los pedregales, a esta segunda, volvemos a Lucas capítulo 8. Dice en el verso 6, otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Aquí ya hay un resultado que no había en la otra clase de tierra. ¿Qué dice aquí? Lo que ocurre es que tan pronto como creció, es una semilla que se ve cuando ya el tallito va creciendo, porque había un poquito de tierra y agarró eso y empezó a producir ese tallito, empezó a fructificar, pero no había profundidad, no había dónde echar raíces, era poco profundo. Y entonces, si no había dónde echar raíces, tampoco había la humedad que pudiera alimentarla. Y dice, y se secó. Y nuestro Señor Jesús lo explica ahí en Lucas 8, verso 13, la explicación que da. Aquellos sobre la roca son los que cuando la oyen, reciben la palabra con gozo. Cuando oyen la palabra se emocionan hasta las lágrimas inclusive, lloran y dicen, es que fui quebrantado. Y algunos se sienten liberados de toda condenación y de toda culpa que venían cargando a lo largo de todas sus vidas. Pero hay una manifestación emocional. Y piensan, si el impacto que hizo este sermón, si el impacto que hizo esta conferencia, si el impacto que hizo este mensaje en mí fue tal, definitivamente algo pasó. E interpretan que sus emociones son el sello de garantía de una salvación tan grande que da la palabra de Dios. Y obviamente están totalmente equivocados porque están sucediendo solo afectos religiosos. Afectos religiosos. No estoy diciendo que no puede haber gozo, lágrimas, dolor durante el sermón y que esto no sea, pero estoy diciendo que las emociones cambiadas no son un corazón cambiado. Un corazón cambiado realmente es un corazón que es humillado y que viene en arrepentimiento y conciencia de pecado, justicia y juicio, porque el Espíritu Santo actúa en el corazón. Que las emociones puede haber o puede no haber, cierto. Que los pensamientos pueden correr, cierto. Pero el corazón es arrancado, esa dureza, y es puesto un corazón. Y eso solo lo hace el poder de la palabra y el espíritu de la palabra que llega en el momento en que Dios así lo ordena. Mis amados, es así. Se puede ver como que, prendió la semilla, está viendo ahí un tallito. Mero emocionalismo. ¿Y cuántas veces esto favorece que en muchos lugares hasta se le ponga música así suavecita cuando se está hablando, y aún el mismo pastor hace un énfasis en la palabra y hasta llora también para que tú llores y te deshagas? Mis amados hermanos, vivimos en una época muy común, en donde estas cosas se dan en una multitud de lugares,
usando el nombre del Señor. Pero solo el Señor sabe los que son suyos y los que realmente proclaman el reino de Jesucristo y no buscan hacer adeptos y adoradores de sus pastores, de sus líderes, de sus predicadores. Mis amados, las emociones Dios nos las dio. Nuestro Señor Jesús lloró, pero las emociones no son el corazón, no son el corazón, en donde el Espíritu Santo realmente viene y trae convicción de pecado y humilla. Mis amados, el poder de la gracia es en lo más profundo del ser, y puede haber o puede no haber emociones, y no se necesitan las emociones, sino se necesita el corazón arrepentido, contrito y humillado, con una fe puesta, enfocada en que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero ahora la palabra de Dios ha caído en mí y se ha hecho carne en mí por la obra sobrenatural, poderosa del Espíritu de verdad. Mis amados, vuelvo al punto. Estos que llega el corazón y reciben la palabra, dice ahí en Lucas 8:13, reciben la palabra con gozo. Y fíjense lo que dice ahí: pero no tienen raíz profunda, la que cae entre pedregales. Creen por algún tiempo, y en el momento de la tentación, caen en la tentación, y en el momento de la tentación sucumben. Mateo agrega algo también diferente. No solamente habla de la tentación. Vean conmigo en Mateo 13, por favor. En Mateo 13, respecto a esta tierra entre pedregales. Vean lo que dice el versículo 20. Aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Confirma lo que ya habló en Lucas. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, versículo 21, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra, escuchen bien, vean bien, y que el Señor les dé ojos para ver y oídos para oír. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Enseguida tropieza y cae. Entonces ya está hablando más específicamente cuál es la tentación que puede llegar a sus vidas y caer en esa tentación. Es aquel que recibe la palabra con gozo, sí, se emociona tremendamente, sí, pero cuando viene la aflicción o la persecución, cuando entonces llega la enfermedad, cuando viene la carencia económica, cuando viene la situación de ruptura en las relaciones interpersonales, cuando vienen las situaciones donde te ves marginado y que no hay nada ni nadie contigo, cuando la gente te señala por causa de que tú te cambiaste de religión y te están persiguiendo con palabras y están boletinándote entre la familia y amigos para decir, mira nada más cómo se volvió loco, se volvió fanático religioso. Y entonces es tentado y esa persona sucumbe,
cae en la tentación y prefiere mejor dejarlo todo. Esas son aquellos en donde la palabra cae entre pedregales, muy emocionados, con mucho gozo, por poco tiempo. Poco tiempo puede ser un mes, una semana. Poco tiempo puede ser un año, 2 años. En este momento aquí donde estamos, sigue habiendo aquí 4 clases de tierra receptora de la palabra. Aquí hay aquellos que es junto al camino. Y viene el diablo y desde que empieza ya arrebató la semilla. Y hay también aquellos que la reciben la palabra y dicen, wow, cómo me llegó, cómo me emocionó. Pero la verdad es que ese entusiasmo dura poco y ya hay tentaciones, ya hay conciencia de persecución, de aflicción. Y uno dice, yo no estoy para estas cosas, al contrario. ¿En cuántos lugares, usando el nombre de Cristo, se dice que el Señor te va a pelear todas las batallas que tú tengas contra tus aflicciones, contra todas tus persecuciones? El Señor siempre va a vencer a tus adversarios. Y cuando no ocurre así, porque te dijeron que siempre eres más que vencedor en Cristo y te dan versículos y los sacan de contexto y no te dicen más que eso, y tú estás también bien emocionado y vives bajo una emoción, pero no bajo una verdad liberadora. Hay gente que recibe desde toda la vida la palabra de Dios y cree, pero la verdad es que no ha creído. Eso es lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Es un pasaje de mucha advertencia para el que predica como para los que oyen. ¿Qué clase de corazón traes cuando es expuesta la palabra de Dios? ¿Qué clase de corazón tienes? Mis amados, esta es la tierra que está junto a pedregales, que está sobre pedregales. Ahora nos habla de otra clase de tierra que es entre espinos. Y veamos cómo lo dice en Lucas 8, en el versículo 7. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos, al crecer con ella, ¿se dan cuenta? O sea, cayó en una vida llena de espinos, una vida muy espinada. Y la cosa es que cae, y sí cae, es recibida, pero así como es recibida, junto con ella crecen los espinos. Junto con esa semilla que cae, crecen los espinos. Por un tiempo estamos teniendo ya esa semilla que sí se vio el tallo, que ya está creciendo, pero al tiempo que está creciendo la planta, están creciendo los espinos. Así dice la palabra del Señor. Versículo 7. Los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Al crecer con ella. Es una persona que recibe la palabra, la recibe y empieza a vivir y busca la palabra, pero va ahí junto con las situaciones que tiene espinosas en la vida, y va ahí, y la palabra siempre es ahogada, y vea cómo lo explica en el versículo 14 el maestro al cual estamos escuchando su lección. La semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído. O sea, sí han oído, sí la han recibido. Estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados,
son ahogados por las preocupaciones, son ahogados por los afanes, son ahogados por los deseos, son ahogados por aquello que te falta, aquello que valoras, aquello que todavía compite con la más grande riqueza que puede tener un hombre en la vida, que se llama Jesucristo, la perla de gran precio. Y están ahí están las cosas que siempre has atesorado, porque te encanta estar preocupado, te encanta estar afanado, te encanta estar buscando tus propios proyectos y sueños y deseos y todo. Te encanta cómo gira todo el mundo en torno a ti. Pero Jesucristo estuvo colgado en una cruz ahí, abandonado por todos. Sí, solo un discípulo quedó a los pies, y es Juan. Todos los discípulos, sus apóstoles lo habían abandonado todos. Algunas mujeres se mantenían a cierta distancia. Mis amados, es Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz, hecho pecado por tu pecado y por mi pecado, totalmente desbaratado físicamente, pero el santo Hijo de Dios cargando con toda tu inmundicia y mi inmundicia, con toda nuestra vanidad, con nuestra vanagloria, con nuestro ego, todo ahí, y el justo muriendo por injustos para darnos la perfecta justicia suya, Él recibiendo el castigo de su Padre, nuestro Padre, Dios, que descargó sobre Él la ira que nos correspondía a ti y a mí. Mis amados, solo ahí Jesús, el Hijo de Dios, murió en nuestro lugar. Jesús, el Hijo de Dios, resucitó de los muertos. Jesús ascendió. Jesús a la diestra del Padre. Él es Dios, el Señor. Dice el versículo 14 en Lucas 8:14: han oído, al continuar su camino, son ahogados por las preocupaciones, por las riquezas y por los placeres de la vida. Las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Tú puedes decir, bueno, es que las riquezas son los placeres. No, no, porque nuestro maestro los está apartando, los está poniendo como catalogando en dos áreas diferentes. Las riquezas, lo que más atesoras en tu corazón, esa es tu riqueza. Pero los placeres de la vida es otro. Que las riquezas puedan ser parte de tus placeres, ciertamente, pero sin embargo, los placeres son aquellos que te dan un disfrute, que te dan un gozo, que te dan esa sensación que no te puede dar alguien más, ni algo más. Y mis amados hermanos, no hay mayor plenitud para un hijo de Dios y una hija de Dios que saber que su rostro y su gloria resplandezca sobre nosotros cada vez que nos exponemos a Él, cada vez que el Señor nos convence de quién es Él y quiénes somos nosotros, y que estamos ya en Cristo Jesús sentados en lugares celestiales. Esa es nuestra más grande riqueza, y nuestra preocupación se vuelve en hacer morir lo terrenal en nosotros, y nuestra preocupación es vivir primeramente buscando el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas mi Señor, Salvador, mi Rey y mi Dios se encarga día con día hasta que llegue a su presencia, a mi ciudad celestial, ante el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo y lo quitó del poder sobre su pueblo. Mis amados hermanos, dice que las preocupaciones, las riquezas y los placeres están ahí. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué dice ahí en el verso 14, al final del verso 14, hablando de estos espinos, de esa tierra entre espinos?
dice, su fruto no madura. O sea, son gente que tiene 10, 15 años, 20 años en el Señor, pero su fruto no madura porque todavía está dependiendo de las preocupaciones y los afanes del mundo. Todavía está buscando las riquezas que le ofrece el mundo y la carne. Y todavía está buscando vivir simplemente en el placer totalmente tan corto, y que lo que hace nada más es competir y obviamente ahogar el fruto del Espíritu Santo. Sí, son los fariseos, sí, son los que ya conocen toda la Biblia, que crecen con toda la Biblia, pero que sin embargo no hay fruto. En una ocasión estuve sentado con un hombre y su presentación, cuando empezamos en un restaurante, me dijo: hermanito, yo soy hermanito igual que usted, tengo 28 años, tú eres un hijo del diablo. Esa fue nuestra presentación. Tú eres un hijo del diablo. O sea, no ofendas el nombre del Señor diciendo que somos del Señor. Pero es que yo no soy del diablo. Mi socio es del cártel. Mi socio es del cártel. Vea nada más. Por ir a la iglesia, porque él iba a la iglesia. Por predicar en la iglesia, porque él predicaba en la iglesia. Y sin embargo estaba en su vida productiva asociado al cártel. Había otro hombre que hablé con él también, que fue a consulta y me dijo: yo no sé por qué, pero tengo necesidad de decirle esto. Y tengo 18 años en la fe, tengo 18 años en Cristo, pero todos los fines de semana me voy a entrar con mujeres, me busco mujeres, y un hombre casado con hijos adolescentes y 18 años. Y me dice: lo hago todos los viernes porque siento que algo me lleva. Siento que algo me lleva. Y miren, mis amados hermanos, en 33 años he escuchado tantas cosas, pero dice mi abuela, para muestra un botón. Una persona, esas personas creían una mentira, creían ser lo que nunca habían sido. Estaban como los fariseos, cargando un conocimiento y una alabanza de boca, pero el corazón de todos los fariseos, el Señor Jesucristo lo dice, y en el Antiguo también, en el Antiguo Testamento también, el corazón de este pueblo está lejos de mí. Su corazón está en las preocupaciones, en las riquezas y en los placeres carnales. Y en los placeres carnales. Mis amados, repito, yo no sé cuántos aquí estén que pertenezcan a este grupo, pero sí te voy a decir algo. Si el Señor está dando esta enseñanza, es porque esas condiciones pueden cambiar. Es porque esa palabra puede llegar el momento que el Señor lo aplique y lo humille y convierta a un fariseo. ¿Acaso no convirtió a Pablo? ¿Acaso no convirtió a ese hombre perseguidor de cristianos en tierra fértil, en tierra buena? Y fue un hombre que Dios usó, que hasta la fecha nos impacta, lo que como instrumento de Dios nos dejó de la palabra de Dios por el Espíritu de Dios que lo llenó, y que ya no quiso hacer otra cosa sino simplemente obedecer el llamado que tenía sobre su vida, porque no había nada más importante en su vida que el llamado de Dios. Mis amados, el primer llamado y el más importante llamado es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios, porque el Hijo de Dios va a valorar realmente la obra del Espíritu que le ha sido dado y por medio del cual puede clamar: Abba, Padre.
y puede decir: Padre nuestro que estás en los cielos. No solamente se ve como alguien que ya ha sido quitado de ir al infierno, que ya no es esclavo del pecado, sino que ha sido adquirido, ha sido comprado, ha sido llamado a Él. Y no quiere otra cosa más que estar ante Él, en donde quiera que esté. Mis amados hermanos, es el Espíritu mismo el que nos hace caminar en el Espíritu. No se trata de temblar, no se trata de racachaca, no se trata, sino de un corazón realmente contrito y humillado por el poder de la gracia, que nos hace buscar una sola cosa: que se haga la voluntad de Dios y que no se haga la mía. Tierra donde los espinos vienen y ahogan el fruto, no puede producir, está ahí, se ve la planta, simplemente no sirve, es infructífera. Eso es en aquellos en donde la palabra cae y las espinas lo ahogan, las preocupaciones, las riquezas y los placeres. Porque no se puede servir a dos señores sin que estés realmente traicionando a uno de ellos. Y por último nos habla de esa buena tierra. Dice en el versículo 8, otra parte: cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y esa buena tierra que produce una gran cosecha, ¿cómo la explica el maestro, nuestro Señor? En el verso 15, verso 15 dice: pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído. Estos son los que han oído. Lo primero es oír. Porque tú y yo sabemos lo que dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Tiene que ser la verdadera palabra, suficiente palabra, inerrante palabra, poderosa palabra, que viene y arranca la piedra del corazón y pone un corazón de carne. Es la palabra la que abre los oídos y da oídos para oír y ojos para ver la gloria de la majestad de Cristo. Y entonces la fe se aferra al perdón, se aferra a la benignidad y a la misericordia de Dios. Se aferra porque ve su condición, porque ve su necesidad y porque todas las cosas son opacadas por el brillo de la gloria del Evangelio. Jesús dice: la semilla en la tierra buena, estos son, verso 15, los que han oído la palabra. Dice ahí: con corazón recto, con corazón recto. Un corazón recto no es en forma natural con el que nacemos, es un corazón totalmente desviado, es un corazón engañoso y perverso. Tú sabes lo que dice Jeremías 17:9, ese es el corazón nuestro. Pero también sabemos lo que dice Jeremías, que el Señor arranca nuestro corazón de piedra. Ezequiel 36 también lo dice, nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, para que Él escriba su palabra en nuestros corazones. Un corazón, el que ha oído la palabra con un corazón recto y bueno, preparado, ¿por quién? Por la misma palabra del Señor, que trae el Espíritu del Señor y la vida de Cristo. Y como resultado, ¿qué pasa?
la retienen la palabra, la retienen, la abrazan, la reciben y se aferran a ella. Y hay una consecuencia en sus vidas. Ahí dice claramente, dan fruto con su perseverancia, dan fruto con su perseverancia. Por eso nos dice la palabra del Señor Jesucristo, el que persevera hasta el final será salvo. Pero ¿cómo vamos a perseverar hasta el final si el Señor no nos tiene totalmente unidos en Él, al eterno Dios y Padre nuestro? Sin Él, nosotros nada podemos hacer. Tú y yo sabemos lo que nos enseña en Juan capítulo 15. En Juan capítulo 5 nos habla de cómo debemos de permanecer en Él, como los pámpanos a la vid. Mis amados hermanos, permaneciendo en Él, daremos mucho fruto en todas las áreas de nuestra vida. Y no seremos meramente religiosos, anquilosados por la admiración de los demás, por el conocimiento bíblico que tenemos y simplemente con un corazón que está endurecido, porque sigue siendo el que busca el reino de Dios, pero también las cosas de este mundo, en sus preocupaciones, en sus riquezas y en sus placeres. Y no vamos a ser como aquellos que estamos sin discernir y sin saber. Tú y yo, como hijos de Dios, sabemos que el adversario, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Corintios 5, 8 y 9 son una realidad de nuestras vidas. El diablo busca robar la palabra de Dios, y al robar la palabra de Dios, obviamente anula el poder del evangelio, en tanto que nos haga dudar de la benignidad, de la bondad y de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Ya ganó punto. Mis amados, ciertamente podemos ser tentados y ciertamente podemos fallar y podemos caer en tentación, pero 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. El Señor nos trae arrepentimiento y fe, porque el Espíritu Santo sigue siendo santo y nos sigue iluminando en nuestro diario vivir. Y cuando nosotros buscamos día con día tener tiempos de intimidad con Él por medio de su palabra y su Espíritu, obviamente nuestro hombre interior se va fortaleciendo y va creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Y entonces todas las cosas son puestas en el orden que conviene, porque no nos estamos aislando, no estamos promoviendo una vida ascética donde estás encerrado en tu mundo religioso. No, estás en el mundo, pero nuestro Maestro y Señor y Salvador dijo que no somos del mundo. Y repito, necesitamos revisarnos, porque así como dije que el Señor puede cambiar una tierra mala en una tierra buena, el diablo también te puede engañar para que haya tiempos donde no recibas la verdad, porque ya caíste en una religiosidad. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos dé oídos para oír y ojos para ver la gloria de su majestad que es en Cristo. Y mis amados hermanos, debemos de preguntarnos siempre que venimos, ¿con qué corazón venimos? ¿Con qué clase de tierra me voy a presentar para que hoy, en el día del Señor, la palabra de vida, la semilla de vida, la semilla del reino, caiga? ¿Y qué es lo que producirá? Que Dios reprenda al diablo, que Dios te humille y te haga arrepentirte de los afanes y las riquezas y los placeres, que Dios te conceda vivir menos en las emociones, o que vivas en las emociones con la conciencia de que fue meramente una respuesta emocional y que no fue en realidad sino obediencia a lo que exige y lo que demanda el Señor, porque si tienes el Espíritu del Señor vas a buscar obedecerlo, porque a eso nos ha sido dada en el poder de su gracia. Mis amados, el Señor es paciente,
Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Pero, ¿qué sucederá con la semilla que el Señor ha plantado? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, nuestro Señor y Dios, porque tu palabra es esa espada de dos filos que viene y atraviesa nuestra conciencia, y un filo es para cortar y desechar todo lo malo, y otro filo es para sanar, para cauterizar, para seguir la obra que empezaste en cada uno de nosotros y seguirla perfeccionando hasta el día de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor nuestro Dios, por favor, concédenos la gracia de poder ver lo que tu Espíritu Santo quiere que veamos a través de esta palabra. En el nombre de Jesús te rogamos, nos salves, Señor. Si hemos desviado nuestros pasos, si hemos vivido como esas tres tipos de tierra en donde tu palabra no crece y no produce un fruto y no hay un crecimiento y madurez espiritual, somos enanos espirituales, carnales espirituales. Padre, ten misericordia de nosotros y concédenos arrepentimiento. Y en el nombre de Jesús, Padre, aquellos que habrás de salvar a través de esta palabra, que puedan ser llenos de tu misericordia y tu amor. Que el quebranto sea de ese corazón de piedra y que las tinieblas de su conciencia sean disipadas por la gloria de tu luz admirable, que es Cristo Jesús, esperanza de gloria. En el nombre de Jesús, sálvanos. Sálvanos, Señor, y resucítanos juntamente con Cristo para una vida donde estemos en Cristo, obedeciéndote en todo. Para gloria de tu nombre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.